Bueno, hoy vamos a discutir un tema que siempre ha estado tras bastidores, si ustedes quieren, a lo largo de la materia, lo que los norteamericanos llaman el elefante en la habitación. Y esto es la evolución. Es decir, hasta ahora hemos supuesto que de alguna manera los individuos de la población son son equivalentes entre sí, que por lo tanto no actúa el mecanismo central de la evolución. Y eso es lo que vamos a dar cuenta fundamentalmente hoy. Y es ese mecanismo que es el que permite precisamente contestar la pregunta que aparece en esta lámina. Es decir, ¿cómo es posible un diseño sin un diseñador? Entonces, bueno, en biología solemos hablar de que las partes de los cuerpos, por ejemplo, o partes de los organismos, del cuerpo de los organismos tienen funciones. Por ejemplo, solemos decir, los pulmones son para respirar. Y bueno, esto es lícito, pero es importante entender que no surgieron para esto. Es decir, los pulmones no surgieron para cumplir esta función. Y esto pareciera crear un problema lógico. Y este problema fue el que logró solucionar Darwin cuando postuló un mecanismo natural para la existencia de estas funciones. Para que este mecanismo actúe, las entidades que sean objeto de este mecanismo deben cumplir un conjunto de requisitos que vamos a ver en un segundo. Pero primero veamos un ejemplo. Miren, supongamos que tenemos este organismo, ¿verdad? Y fíjense que el rostro de este organismo tiene una forma Roma. Vamos a suponer que ocurre un cambio en el rostro de este organismo. Ahora que lo transforma a esta forma. Y este cambio se debe a una mutación, que son cosas que surgen, son errores aleatorios. Bueno, el hecho es que ahora hay otro tipo, otra morfología de este organismo. Ahora, este nuevo tipo, ¿verdad? Como es más aerodinámico, esto le permite tener una menor probabilidad de ser depredado, porque huye más rápidamente, ¿sí? Eso por una parte, que es muy importante. Ahora, pero también esto le permite, el ser más rápido, tener más acceso a recursos, ¿verdad? Por ejemplo, cazar de una manera más eficiente, lo cual le permite tener más descendientes. Todo esto se traduce en que hay uno que deja más progenie que el otro. Y esto está relacionado a dos procesos que son los centrales. Tiene una menor probabilidad de morir y además deja mayor descendencia. Esto, en realidad, es todo lo que se necesita para contestar la pregunta que estamos abordando aquí. Sin embargo, este, de hecho, es tanto así que de aquí en adelante lo único que vamos a hacer es matematizar esta situación, ¿verdad? Para ver a dónde nos lleva. Entonces, bueno, pero veamos cuáles son esos requisitos que deben cumplir las entidades que son objetos de este mecanismo. Uno es que se deben reproducir y en biología eso significa que se deben multiplicar, pero no solamente se deben multiplicar, sino en esa multiplicación debe intervenir herencia, es decir, que el progenitor le transmite sus características a su descendencia. Otra, otra condición es que deben poder morir, y esto es algo simple si uno pone esto en el contexto de la segunda ley de la termodinámica. Y finalmente deben tener variabilidad. Y esta característica, a diferencia de las otras dos, que son características de los individuos, esta es una característica de la población. Ya, son las poblaciones las que tienen variabilidad. Ahora, veamos un ejemplo. Entonces, pensemos en un organismo asexual, es decir, que no se reproduce sexualmente, se reproduce asexualmente. Un organismo haploide, esto quiere decir que de cada gen tiene una sola copia. Un organismo uníparo o semélparo, esto lo que quiere decir es que una vez que se reproducen, los individuos que se reproducen mueren
Y vamos a suponer que hay solamente dos tipos genéticos, por ejemplo, los que acabamos de ver. O sea, hay un tipo que tiene la cabeza roma y hay otro tipo genético que tiene la cabeza más aerodinámica, puntiaguda. El hecho de ser organismos seméparos involucra que tienen generaciones discretas, es decir, las generaciones no se solapan, y entonces vamos a simular el tiempo de forma discreta. Entonces, ¿cómo cambian las cantidades de estos dos tipos? Lo primero es que la cantidad de cada uno de estos tipos lo vamos a llamar n chiquita. N chiquita 1 es la cantidad de uno de los tipos y n chiquita 2 es la cantidad de otro tipo. Y vean ustedes que lo estamos poniendo en un tiempo particular, el tiempo t. Ahora, ¿cómo cambia esto? Bueno, una cosa es que algunos van a morir, entonces solamente van a permanecer los que sobrevivan. Y entonces esta S es la sobrevivencia. Pero además, estos que se sobreviven pueden multiplicarse. Entonces, esta B va a ser la fecundidad. Vamos a suponer que ambas características son constantes, son parámetros. Por lo tanto, su multiplicación es otra constante. Ya esta la vamos a llamar R. Esta R es la magnitud fundamental que vamos a evaluar aquí. Es lo que vamos a llamar el fitness, ¿verdad? De aquí en adelante nosotros le vamos a decir fitness. En castellano se suele hablar de aptitud, adecuación, eficiencia darwiniana o éxito reproductivo. ¿Sí? Ok. Entonces, lo central es que la fecundidad y la sobrevivencia son los que vamos a llamar los componentes directos del fitness, ¿verdad? Es decir, siempre que nosotros estemos pensando en que algo altera el fitness, ¿verdad? Eso significa que de alguna manera altera la sobrevivencia o que de alguna manera actúa la fecundidad o a ambas. Entonces, vamos a sustituir esta B y esta S por R, ¿verdad? Y entonces nos quedamos con esta ecuación. Entonces, ¿cuántos individuos va a tener la población? ¿Verdad? En el siguiente instante de tiempo va a depender de este producto que está aquí. ¿Cuántos tenía en el anterior multiplicado por su fitness? Y eso así para cada uno de los dos tipos que estamos considerando en este ejemplo. Entonces, veamos cómo cambian los números de estos tipos, ¿no? Entonces, lo primero es que entonces vamos a suponer que esta cantidad es mayor que esta, es decir, que el fitness del tipo puntiagudo es mayor que el que tiene el rostro ROM. Además, vamos a definir P como la frecuencia del tipo N chica 1, es decir, del que tiene el rostro puntiagudo. ¿Y esto qué va a ser? Esto va a ser la cantidad que hay de ese tipo entre el total. Y el total, como solamente hay dos tipos, es la cantidad que hay de individuos del tipo 1 y la cantidad de individuos que hay del tipo 2. Es muy importante tomar en cuenta que estos son individuos todos de la misma especie, que es una misma especie que tiene dos, en este caso, morfologías diferentes. N1 es la cantidad de individuos de esa especie que tiene la morfología tipo 1 y N2 es la cantidad de individuos que tiene la morfología N2, es decir, la cantidad de individuos que tiene el rostro puntiagudo y la cantidad de individuos que tiene el rostro romo. ¿Sí? También vamos a definir como Q la frecuencia del otro tipo. ¿Y eso qué será? La cantidad que hay de ese tipo entre el total. ¿Sí? Ok. Por lo tanto, como solamente hay dos tipos, la suma de estas dos frecuencias necesariamente es 1. Ok. Bueno, ahora veamos. Entonces, tenemos esta ecuación, pero acabamos de decir que el total es igual a esto. Entonces podemos sustituir esta n grande por estas dos n chicas. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer que no afecta, ¿verdad? Es que darnos cuenta, ¿verdad? Que el número de individuos que va a haber en el siguiente instante de tiempo, ¿verdad? El número de individuos que va a haber en el siguiente instante de tiempo es igual al número de individuos que había en el instante de tiempo anterior multiplicado por su fitness, que es lo que hemos hecho aquí. Hemos sustituido esto por esto. ¿Sí? Ok. Otra cosa que vamos a hacer es que si nosotros multiplicamos y dividimos por una misma cantidad, no afectamos. En este caso, lo vamos a hacer por n grande, que es lo que acabo de representar aquí.
Y ahora lo que vamos es a rearreglar esto de manera que nos queden las n chicas divididas por las n grandes. Y esto, ¿verdad? Que está aquí, nos damos cuenta que es precisamente la definición de P para un instante de tiempo particular. Esto es P y esto es Q. ¿Sí? Ahora veamos qué tenemos aquí. Nosotros lo que tenemos aquí es un valor, ¿verdad? El fitness, por la frecuencia, el fitness de un tipo por la frecuencia en la que se encuentra ese tipo, y este es el fitness del otro tipo por su frecuencia. Es decir, esto es un promedio. Y entonces a estos promedios lo vamos a llamar R con esta línea arriba. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es? Esa R que es, bueno, es el fitness promedio de la población. Ok, entonces, esta cantidad en realidad nos informa mucho. Vamos a quedarnos con ella. Vamos a rearreglarla un poquito para que sea más evidente lo que yo quiero mencionar. Entonces, fíjense que tenemos la cantidad que había para la cantidad que va a haber en el próximo instante de tiempo va a ser igual a la cantidad que había en el tiempo anterior multiplicado por esto que está aquí. Y esto que es el fitness del tipo que estamos siguiendo, que en este caso es el tipo N1, ¿verdad? Entre el fitness promedio. Entonces, ¿esto qué hace? Esto calibra, ¿verdad? El fitness del tipo particular, que en este caso es el que tiene el rostro puntiagudo, con respecto al promedio, o sea, lo hace relativo al promedio de la población. Entonces, ahora, si nosotros tenemos que esto, ¿verdad? Esta relación, es decir, que este valor, el valor del fitness del tipo particular que estamos siguiendo, es mayor que el promedio, esta razón va a ser mayor que 1. Y eso lo que nos va a decir es que vamos a multiplicar su frecuencia por un número que es mayor que 1. Eso es tanto como decir que su frecuencia se va a ir incrementando generación tras generación. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta expresión que está aquí nos dice todo lo que nosotros necesitamos saber sobre este sistema. Si ustedes meditan un segundo, tómense un tiempo para meditar un segundo en lo que está implícito en esto, para que ustedes vean que en realidad nos dice todo lo que ocurre aquí. De todas maneras, en el próximo video vamos a hacer explícito todo lo que pasa aquí. Pero bueno, tómense un segundo para pensar en esto y yo voy a dejar hasta aquí este video.